Entonces, vemos, por ejemplo, que la norma oficial mexicana contempla en un apartado que se deben de hacer estas campañas de promoción de la salud al interior de las instituciones. Sin embargo, no muchos hombres ni pacientes tuvieron acceso a esas campañas, ¿no? Entonces, es parte de lo que queríamos revisar. También revisamos cómo fue el proceso de esta detección oportuna, si ya acudieron al médico porque tenían algún síntoma, si acudieron porque ya tenían ellos una responsabilidad de autocuidado y anualmente iban a sus chequeos, etcétera, ¿no? Posteriormente, una vez que ya tuvieron ese diagnóstico, quisimos también preguntarles cómo era este acceso al tratamiento. Mencionaba el doctor temas de gasto de bolsillo, temas también de qué tanta información tienen para poder decidir sobre su tratamiento, qué tanto participan en comunicación con el médico para tomar las decisiones de su tratamiento. Entonces, estas fueron algunas de las preguntas que también les hicimos. Y por último, ¿qué pasa después, no? Se concluyó el tratamiento, el paciente está en remisión o sigue en tratamiento, pero ¿cómo se afecta su calidad de vida? Y también cómo intervienen otras disciplinas en la atención del paciente. Entonces, esas fueron las áreas de este estudio que hicimos con pacientes en distintos estados de la República y se llevaron a cabo, originalmente teníamos planeado hacer un grupo focal con varios pacientes, pero pues desgraciadamente por la pandemia pues no fue posible. Entonces, lo que hicimos fue hacer entrevistas a profundidad por teléfono, en algunas ocasiones, o por Zoom, con los pacientes para poder obtener toda esta información. La detección oportuna, el tratamiento. Y esto viene siendo de forma visual y gráfica más o menos cómo es la ruta del paciente. De repente se ve un poquito como que en caos o extraño a la vista, pero imagínense ustedes, si esto es lo que nosotros vemos, imagínense ustedes que esto es lo que tiene que peregrinar un paciente en la vida real, las idas y vueltas para obtener su atención. La línea de azul más oscuro que tienen en la parte superior de su pantalla, ese es el ideal. Ese vendría siendo una ruta derechita en menos de 3 meses, desde que el paciente recibió información, se realizó sus chequeos, de ahí se detectó una sospecha de cáncer de próstata y entonces obtuvo una consulta con un urólogo. El urólogo le mandó a hacer sus estudios, obtuvo un diagnóstico. Después de ese diagnóstico confirmado, entonces ya se inicia un tratamiento. Hay un seguimiento por parte de las instituciones de salud y del médico de este paciente y tiene una calidad de vida, pues, dependiendo de la etapa que se ve afectada o mermada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que encontramos a partir de este estudio y estas entrevistas es que desde el momento de la información, si ustedes se fijan, hay una flechita que ya desvía ese camino que tendría que ser más directo y ya empieza a aumentar el tiempo. Hacia abajo, las líneas de hacia abajo son más de 3 meses o más de 6 meses, ¿no? Entonces, hacia abajo vamos ya teniendo problemas. ¿Y por qué? Porque pues muchos siguen estos mitos de que solo el antígeno prostático es la única prueba que se tiene que hacer para detectar la sospecha de cáncer de próstata, y no nada más es un problema de los pacientes, también detectamos que es un problema en el primer nivel de atención, porque muchos profesionales de la salud también utilizan solo el antígeno prostático como la única prueba, y si lo ven alto, a veces lo que piensan es que es una infección y no hacen la prueba del tacto rectal, lo que complica, ¿no?, las perspectivas del paciente. Entonces, ahí aumentó ese tiempo entre la información y los chequeos, ¿no?, porque no hubo esas campañas de información o porque no quedó claro cuáles eran los chequeos que se tenían que hacer los hombres, ¿no?, en este caso porque todavía no eran pacientes específicos. Ahora, después de estos chequeos, ya acudieron al médico, al médico general, se hicieron sus estudios de antígeno prostático, salió elevado el antígeno prostático, entonces ya se empiezan a asustar y entonces quieren ir con un urólogo para que de verdad ya le hagan estudios más a fondo con un especialista. En el caso de que tengan los medios económicos normalmente para poder pagar la consulta en un sector privado, el tiempo es más corto. En algunas instituciones de salud, debido a la saturación, por eso están esas flechas ahí de que un punto de problema que encontramos o de barrera son las consultas con los urólogos, es que está tan saturado el sistema de salud que las consultas se alargan las citas, ¿no? O sea, tiene que esperar más tiempo el paciente para conseguir esa primera cita con el urólogo y sobre todo realizamos esta investigación, como les mencionaba, durante la pandemia. Entonces, lo que nos comentaban los pacientes es que menos podían tener este acceso a las citas con los urólogos, porque también había otro problema, y es que muchos de los médicos ya eran población de riesgo por la edad. Entonces,
tanto urólogos como oncólogos, varios pues tenían que estar en su casa y no estaban dando consultas en los hospitales. Entonces hubo poco personal especializado, poco personal médico, entonces los pacientes no tenían con quién ir porque tenían que esperar, les daban las consultas más de 6 meses, cuando ya tenían incluso algunos síntomas, ¿no? De problemas de micción, sangrado, etcétera. Entonces, los que tenían los recursos para poder hacerse su consulta en el sector privado, por eso está aquí el símbolo de dinero, hacían su consulta, les mandaban unos estudios que ellos tuvieron que pagar, porque igual estos estudios, la cita para hacerse los estudios se retrasaba, entonces trataron de hacerse los estudios más rápido. Teníamos el caso de un paciente que estaba asustado, de varios pacientes, ¿no? Que estaban asustados, entonces buscaron los medios con su familia, el apoyo de su familia para poderse hacer esos estudios y obtenían por fin el diagnóstico y en algunos casos pues era ya en etapa avanzada y tenían la intención, aquí estoy en esta fecha, de iniciar ellos su tratamiento y entre la familia, y les estoy hablando no de familias que tienen muchos recursos económicos, o sea, son familias de recursos limitados en donde entre tíos, primos, todo el apoyo que ellos puedan conseguir, tratan de conseguir una parte del medicamento y entonces inician el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que como mencionaba el doctor Manzanilla, pues son costos que no cualquier familia puede cubrir y entonces tienen que suspender ese tratamiento porque ya no tenían dinero para continuar con el tratamiento y pues mucho menos para dar ese seguimiento. Por eso está aquí esta flechita desde aquí que se van hacia abajo. En el caso de la línea inferior, la que está más abajo, que es el problema de las personas que no contaron con recursos para poder de alguna manera acelerar su trayecto en esta ruta, lo que sucede pues son estos tiempos de demora larguísimos, la saturación, se tienen que esperar hasta esos 6 meses que les mencionaba, 7 meses para las citas, para los estudios. Entonces, ¿qué sucede? Que el cáncer avanza, evidentemente, ¿no? O sea, la enfermedad sigue avanzando sin tener un tratamiento. Está en rojo la parte del tratamiento porque desgraciadamente, como ustedes ya saben y como se ha mencionado en varios medios de comunicación, ha habido un problema también de desabasto, ¿no? Entonces, incluso pacientes que han tenido algo de recursos para tratar de conseguir sus medicamentos, pues se detuvieron porque había medicamentos que no se podían conseguir y también el tema de que se suspendieron las consultas externas, los hospitales de reconversión también fue un problema porque los pacientes no sabían a dónde ir. Muchos pacientes incluso ahora también tienen miedo de regresar a la consulta. Ese también es otro problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo hacemos para que los pacientes no suspendan sus tratamientos y regresen a sus consultas? Entonces, obviamente, todo esto ocasiona una disminución de la calidad de vida, se ve impactada la calidad de vida. Mencionaba el doctor en otras pláticas en las que hemos estado con él que de los principales efectos secundarios son la incontinencia, es el problema de la impotencia también, que son pues problemas que necesitan y requieren del apoyo multidisciplinario de un psicooncólogo, de opciones de rehabilitación para que un paciente pueda tener una buena calidad de vida. Entonces, en general, esto es a lo que se enfrentan los pacientes. Vendría siendo una gráfica de su ruta. Y yo quería mencionarles algunas de las cosas que nos dijeron, porque no es lo mismo de repente estar en estos foros y ver ya el resumen o los principales hallazgos, pero cuando uno lee, cuando uno escucha a los pacientes, cuando de verdad se es sensible a lo que un hombre, una familia está pasando para tratar de conseguir atención, es cuando queremos ver si podemos tener este impacto con las autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera nube que tienen aquí, decía un paciente, le preguntábamos acerca de la información que sabía antes de su diagnóstico, entonces él decía, solamente conocía la poca información que llegaba a salir en anuncios, realmente era muy poca y no hacía mucho caso. En otro caso, otro paciente, cuando el doctor me dijo que tenía que hacerme estudios, pensé que tenía que hacerlos rápido y me los hice por mi parte de forma privada. O sea, ya hay una sensación, un prejuicio por parte de los pacientes que ellos ya saben que en el sector público normalmente van a tardar muchísimo. Entonces, como les decía, les da miedo y tratan de buscar la forma de hacerlo rápido. El de en medio es un paciente que ya tenía su diagnóstico, pero no conseguía dónde hacerse su operación. Y entonces decía, estoy dispuesto a juntar una cantidad de dinero, unos 10,000 pesos tal vez, para hacerme mi operación, si encontrase opciones al alcance de mis posibilidades.